Metallica y Megadeth, una rivalidad súper quemada que más de uno ha sacado una discusión con un amigo, y hoy no será la excepción, porque a continuación les presento un versus entre sus primeros discos, analizándolo a escala general y realizando un versus entre cada uno de sus miembros, para llegar a la respuesta de qué disco es mejor, entendiendo que cada uno presenta cualidades que lo hacen grandes álbumes. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Esteban Labra y les doy una muy cálida bienvenida a mi canal El Punto Álgido Críticas. En esta oportunidad quiero hacer un versus, Metallica versus Megadeth. Como dije, una rivalidad de hace años, aunque en la actualidad los ánimos están mucho más calmos. Hace 30 años Mustaine ni podía tolerar escuchar la palabra Metallica. Ahora incluso le ponen Master of Puppets cuando gana un Grammy y se lo toma a risa. A pesar de esto, es imposible negar la historia de estos titanes del thrash metal, siendo que Mustaine fue guitarrista en Metallica e incluso compuso canciones como Jump in the Fire o Mechanic, más adelante conocida como The Four Horsemen. Ahora, la razón principal para hacer este versus es que los dos son álbumes que me gustan mucho, pero por diversas razones, y el otro día se me ocurrió pensar cuál de estos discos era mejor, y la verdad es que ni siquiera yo pude responderme a mí mismo. Los dos me gustan mucho, así que decidí hacer un versus basado en un análisis entre discos para poder encontrar esta respuesta. Quiero aprovechar de dejar en claro que esta es mi opinión, y como un buen versus probablemente va a haber mucha discrepancia entre opiniones, y esa es la idea, por supuesto, que después de ver el video ustedes puedan comentarme su opinión, sus argumentos de por qué están de acuerdo o no con el veredicto final. Así que ahora vamos directo al video. En primera instancia quiero hacer un versus entre aspectos generales del disco: producción sonora, letras del álbum y composición. Hablando de su producción, podemos notar que el sonido de Megadeth es bastante crudo y seco, en lo que confiere al sonido de los instrumentos. En la guitarra podemos escuchar que la distorsión tiene poco peso, realzando más las frecuencias agudas, mientras que en las secciones solistas se nota el poco uso de distorsión. Ejemplo de esto tenemos en Mechanics. Con el bajo existe una prominencia en la mezcla dentro del rango de frecuencias medias altas, haciéndolo presente en el disco, pero sin aportar tanto dentro del rango de frecuencias más graves. La batería presenta un sonido cauto en el disco, especialmente hablando de los platillos, mientras que la caja y el bombo predominan, aunque las frecuencias más graves, que suelen dar peso a la base, se encuentran mermadas en la mezcla. La voz de Mustaine presenta una reverberación que aporta más ambientación al disco, y en la mezcla está un poco más baja comparándola con los instrumentos. En lo que respecta a Metallica, podemos notar una mezcla muy sólida de inicio a fin. La guitarra posee un sonido prominente destacando por sobre los demás instrumentos, otorgándole mucha potencia al disco. La batería se mantiene muy equilibrada en lo que confiere a todos sus elementos, con platillos presentes y agradables a la escucha, mientras que caja y bombo poseen un buen peso en la base instrumental, aunque el bombo no se logra distinguir tan bien en la mezcla. El bajo tiene un sonido enfocado a las frecuencias medias, con un sonido comprimido y redondo. La voz está bien equilibrada en comparación con los instrumentos, destacando el uso de un delay corto que amplía la voz, la aleja y le da un tono metálico. Aquí tenemos dos producciones bastante diferentes en cuanto a su sonido, y en lo personal creo que hay un claro ganador en este encuentro. Yo elijo a Metallica, porque creo que su mezcla está bien equilibrada en todo aspecto, y si bien hay una prominencia en el sonido de la guitarra, todos los instrumentos cumplen un rol claro en la mezcla, y gracias a esto la producción sonora es buena de inicio a fin. Megadeth creo que hizo un gran trabajo haciendo relucir elementos como la batería y el bajo, especialmente en canciones como This Boot y Looking Down the Cross, pero también en Mechanics la falta de distorsión y peso de la guitarra es muy notoria, y la voz de Mustaine en ocasiones se siente muy alejada, como en Love to Death. Kill 'Em All es un álbum que divide su temática en canciones como Hit the Lights o Phantom Lord, que aluden directamente al público metalero, con el objetivo de incitar la adrenalina y el caos durante los conciertos de heavy metal, mientras que canciones como Seek and Destroy y No Remorse se basan en situaciones homicidas y violentas, mientras que The Four Horsemen toman su inspiración de los escritos bíblicos del Apocalipsis de Juan. Killing is My Business and Business is Good nos muestran diversas temáticas en las cuales prima un factor clave, el sentido rencoroso y agresivo de Dave Mustaine. Canciones como Love to Death nos muestran una retorcida visión amorosa que conduce al asesinato y al suicidio. Skull Beneath the Skin trata sobre el ocultismo y la tortura. Looking Down the Cross sobre una temática religiosa que habla de la perspectiva de Jesús al ser crucificado.
mostrando sentimientos de rencor y odio. Aquí se me hizo difícil porque creo que los dos álbumes no tienen muy pulidas sus líneas temáticas. Por lado de Metallica, el álbum está dividido entre el enardecer al público y temas violentos y bíblicos, que a mi parecer no pega mucho. En lo personal me hubiera gustado que se hubieran enfocado mejor en los temas de carácter más agresivo o bélico. Ahora por Megadeth creo que es bastante variado el disco, pero en verdad canciones como These Boots o Mechanics, hablando sobre cómo Mustaine quiere ligarse a una chica, tampoco son muchos de mi aprecio. Habiendo analizado las temáticas, creo que el ganador de este round es Metallica. Aunque no me guste mucho la temática sobre el público metalero, creo que la forma de entregar el mensaje está muy acorde con el núcleo del disco y queda excelente con la segunda temática, que se centra más en la violencia. En Megadeth me gusta la forma enfermiza con que se transmite el mensaje en algunas canciones, pero otras se quedan cortas. Mechanics o This Boot contrastan de una manera poco efectiva con perversos conceptos como Looking Down the Cross. A nivel de composición, Kill 'Em All presenta un trabajo muy enfocado en su estilo thrash metal. Las canciones muestran una estructura donde no se varía mucho, centrándose en los riffs principales de sus canciones, como podemos ver en Mother Bread o Jump in the Fire, con pocas variaciones pero sacándole provecho a cada uno de sus riffs, aunque también Metallica se aventura a indagar en aspectos melódicos como en Anesthesia Pulling Teeth o en los interludios de Phantom Lord o de Force Horsemen, que dan un aspecto más variado al disco. Por parte de Megadeth, Killing Is My Business nos presenta una composición más arriesgada. En canciones como Chosen Ones o Skull Beneath the Skin se vuelcan directamente a la rapidez que hace gala de riffs furibundos y de estilo más técnico, incorporando el uso de cromatismo que resulta en un sonido más diverso, mostrando un híbrido entre thrash speed metal, dándole un sonido muy particular al disco, incluso indagando en el blues con These Boots. El punto álgido de esta forma compositiva lo encontramos en Looking Down the Cross, una compleja obra que varía mucho en su estructura, con grandes secciones que van otorgando dinamismo a medida que el tema avanza. Por un lado tenemos una composición más simple y directa con Metallica, mientras que con Megadeth se pronuncia la complejidad y el estilo arrebatado. En esta ronda el ganador es Megadeth, porque creo que su estilo más variado aporta mucho interés al disco. En canciones como Last Ride, Love to Death y Looking Down the Cross son composiciones excelentemente logradas y aportan gran dinamismo al disco. Metallica creo que hizo un gran trabajo con sus canciones, pero es verdad que se queda muy pegado en su estilo y creo que pudieron indagar más en la variedad de su obra. Esto fue relacionado con el aspecto general del álbum. Ahora les presento el versus entre cada uno de sus integrantes. Empecemos con Dave Mustaine, con sus vocales bien maníacas, donde hace unas inflexiones de estilo más hablado que le dan ese toque más huraño a su voz, con su característica nasalidad, donde siento que transmite de forma perfecta los sentimientos de enojo que Mustaine experimentaba en esos momentos de su vida. Y creo que la música le queda perfecto, entendiendo ese sonido inestable de Killing Is My Business and Business Is Good. Por su parte, James Hetfield tiene esa potencia vocal que se ve exacerbada con esos gritos ácidos que sin duda alguna dan más pegada y violencia al disco, mostrándonos un estilo poco melódico, pero realzando la rabia que se desata en Kill 'Em All, junto con las guitarras que crean un escenario realmente avasallador. Bueno, aquí tenemos dos estilos bastante distintos que yo disfruto mucho, pero en esta oportunidad me quedo con los rabiosos y descarnados gritos de James Hetfield, que pronuncian más aún la cólera instrumental y le da ese toque tan agresivo al disco. Sorry Dave, pero en esta ocasión me quedo con James Hetfield. Bueno, aquí tenemos dos grandes bajistas. Por un lado tenemos al popular Cliff Burton, una de las mentes maestras de Metallica, que si bien no contribuyó mucho en este disco, sí muestra sus grandes dotes musicales en Kill 'Em All, con ese estilo bien cuidado, con un sonido medio abombado de su bajo, como en Seek and Destroy, y obviamente destacando su sonido eléctrico con la oda al bajo Anesthesia Pulling Teeth, con una ejecución melódica de estilo clásico. Por otro lado tenemos al más infravalorado David Ellefson, que en lo personal siento que brilla en este álbum, con una ejecución sólida que sin duda hace relucir la base rítmica, con su sonido ronco y presente en la mezcla, que le favoreció bastante. Aquí Ellefson no conoce la palabra cautela porque su bajo arrasa en todo el disco,
un deleite de escuchar. Bueno, aquí siendo sincero se me hizo un poco más fácil elegir porque sin dudas Cliff Burton es un excelente bajista, pero siento que en Kill 'Em All su sonido es bastante cauto y no creo que destaque tanto como sí lo hizo David Ellefson, el cual creo que hizo un trabajo estupendo en Killing Is My Business, donde el bajo tiene mayor cabida y es un punto que disfruto al tope. Por un lado tenemos a un tremendo baterista más orientado al estilo jazzero, el señor Gar Samuelson, que tiene una mente lunática con esos fills de batería muy intrincados que sin duda hacen que Megadeth se desmarque de cualquier banda del estilo thrash metal. Le da un estilo muy particular al disco y a la banda. Por otro lado tenemos al mal ponderado Lars, un baterista más limitado en su técnica, pero eso no significa que sea peor. Creo que en el grosor del disco da esa pegada fuerte a las canciones de Metallica y tiene un estilo muy conciso a la hora de tocar, haciéndolo gran responsable de la solidez de Kill 'Em All. En lo personal le da mucha fortaleza a la música de Metallica y da esa energía thrasher al disco. Bueno, aquí es complicado elegir porque los dos son básicamente una total antítesis. No se parecen en nada. Por un lado tenemos el intrincado estilo de Samuelson y la consistencia de Ulrich. Los dos estilos otorgan a sus respectivos álbumes un punto fuerte en su base. Pero bueno, en esta oportunidad elijo a Gar Samuelson, porque realmente alucino con su feel de batería y su mente compositiva. Aunque debo admitir que me gusta mucho lo que hizo Lars en Metallica, porque creo que se acopla muy bien con los demás elementos del grupo, generando una gran sinergia. Bueno, ahora toca un punto crucial en esta contienda, las guitarras. Por un lado tenemos a Killing Is My Business, que posee unas guitarras bastante exaltadas, con una distorsión que tira hacia el sonido agudo, con unos riffs furibundos y complejos, que van fluctuando mucho entre secciones, como en su canción homónima, incorporando líneas cromáticas que dan cierta locura a la música. Diría que algo medio esquizo por lo inestable. Por otro lado tenemos a Kill 'Em All, con un gran protagonismo en las guitarras, que otorgan un sonido poderoso y avasallador. Los riffs a nivel compositivo tienden a ser más simples que en Megadeth, pero otorgan consistencia y solidez a la base instrumental. Y yo diría que el álbum se centra más en el sonido de las guitarras que en cualquier otro elemento. Esto lo convierte en un factor atronador que hace gala de uno de los mejores del thrash metal. O sea, esos riffs de Metal Militia y Hit the Light son de otro mundo. Ahora por el lado de la guitarra principal tenemos al tándem Poland-Mustaine versus Kirk Hammett. Por el lado de Megadeth, la parte de los solos se parece bastante a la forma de los riffs, intrincados, alocados y con esta predilección con tonalidades arábicas que le dan ese toque más exótico a los fraseos de guitarra, sumado a la velocidad en la ejecución, como podemos ver en Rattlehead. Con Metallica tenemos la guitarra de Hammett, con un estilo más convencional, muy centrado en la escala menor, con mucha velocidad, pero también con una composición bastante inteligente a nivel estructural, con constantes preguntas y respuestas que logran dar continuidad a sus solos, mezclando la velocidad con secciones más melódicas que lo hacen un agasajo de escuchar. El mejor ejemplo de esto es The Four Horsemen. En esta contienda, tanto a nivel rítmico como a nivel solista, me inclino por el tándem Hetfield-Hammett. Los riffs, los solos los encuentro muy potentes y muy bien compuestos, y creo que son el pilar del sonido en Kill 'Em All. En Megadeth me gusta lo que hicieron, pero también creo que le faltó explorar la forma en que podría dar a luz esos solos de guitarra. Y los riffs siento que al ser muy exaltados le falta esa consistencia que hubiera aportado más a las bases del disco. Aquí se me viene a la cabeza Mechanics. Ya vista la contienda entre músicos, toca analizar la fase final, y es decidir cuál disco es mejor. Bueno, es la hora de la verdad, y habiendo visto todos estos puntos, es tiempo de dar el veredicto final. Dos tremendos discos que disfruto mucho, y como dije al principio del video, no sabía cuál era mejor, pero ya con todo el análisis hecho, creo que el mejor disco debut entre Metallica, Megadeth, Kill 'Em All y Killing Is My Business and Business Is Good es Kill 'Em All de Metallica. Kill 'Em All es el vencedor de este versus, porque encuentro que es el disco más consistente de inicio a fin,
sus letras, su sonido. Aparte creo que es el que mejor trabaja su materia prima, esos riffs de guitarra atronadores en conjunto con la potente voz de James Hetfield. Es verdad que a nivel compositivo no es un disco particularmente vertiginoso, pero creo que a nivel de álbum es superior a Killing Is My Business. A través de un estilo agresivo y simple, logran arrasar con todo a su paso. Mis canciones favoritas del álbum son The Four Horsemen, Metal Militia, Hit the Lights y No Remorse. Aunque es verdad que todas las canciones son icónicas. Ahora también quiero hablar del debut de Megadeth, y en lo personal creo que presenta mejores canciones que Metallica. Looking Down the Cross, Love to Death, Skull Beneath the Skin son de otro mundo. Pero lamentablemente unas canciones no hacen un álbum, y creo que el principal problema de Killing Is My Business es su inconsistencia tanto en forma y fondo, principalmente canciones como This Boot o Mechanics. Igual quiero destacar que a pesar que en sonido ganó Kill 'Em All, me encanta que en Megadeth el sonido de la batería y el bajo cobran tanta vida. Si bien es un álbum que presenta altibajos en varios de sus elementos, eso también lo hace más osado y arriesgado, muy a la par con la música que transmite el álbum. Quiero hacer un pequeño descargo porque realmente me costó mucho elegir entre estos dos discos. Los dos me gustan mucho, y quizás más en lo personal hubiera elegido Killing Is My Business and Business Is Good, pero la verdad es que creo que como álbum es mejor Kill 'Em All. Igual ahí haciendo un verso entre canción gana Megadeth, nada le gana a Looking Down the Cross, pero bueno, ese no es el caso. Metallica wins. Con esto termina este primer video versus, dos grandes discos sin duda alguna, pero ahora les toca a ustedes. ¿Están de acuerdo con esta decisión? Coméntenme. ¿No están de acuerdo con esta decisión? Coméntenme también. Al fin y al cabo, la idea es poder generar una conversación en torno a estos dos grandes debuts. Incluso pueden estar de acuerdo con unas cosas y con otras no. Genial. Mientras haya un punto de conversación, todo bien. Si les gustó este video, este nuevo formato, apóyenlo dándole un me gusta, compartiéndolo y suscribiéndose al canal El Punto Álgido Críticas. Si veo que fue de su agrado, sacaré más versiones de las cuales incluso ustedes me pueden sugerir algún versus en particular. Con esto me despido, yo soy Esteban Labra, esto fue El Punto Álgido Críticas y nos vemos en un próximo video.